Estimados y estimadas estudiantes, bienvenidos a este nuevo video de la asignatura de Sistemas Digitales. Hoy veremos el tema número 6 que tiene que ver con la lógica combinacional modular. En el tema número 5 habíamos estado revisando el cómo diseñar e implementar circuitos lógicos combinacionales mediante las compuertas lógicas, que son lo que vimos en el capítulo 4. Y por lo tanto, los objetivos de esta unidad van a comprender el distinguir entre semisumadores y sumadores completos, utilizar sumadores completos para implementar sumadores completos en paralelo binarios de múltiples bits. Vamos a conocer los comparadores de magnitud para determinar relaciones entre dos números binarios. Estudiaremos la función de un decodificador binario y veremos la función inversa, que es decodificación, y vamos a estudiar los multiplexores y demultiplexores. Entonces comenzaremos con el semisumador. El semisumador, como ya se podrán imaginar, realiza las reglas básicas de la adición binaria, que permite dos entradas binarias A y B, que serían A y B, y va a generar dos salidas binarias, que sería el acarreo y que sería la suma. Ya en la tabla de verdad que pueden apreciar aquí, podemos ver cómo se comporta este circuito, el cual nosotros podemos implementar de esa forma bastante sencilla, utilizando una compuerta XOR y una compuerta AND. ¿Ok? Entonces este sería un semisumador. ¿Por qué semisumador? Porque solamente aceptaría dos números binarios en su entrada, o sea, 2 bits. Y en base a ese semisumador podemos generar el sumador completo, que es donde considera también los números binarios de entrada, pero también considera un acarreo de entrada, y por lo tanto ya nuestras entradas son 3 y nuestras salidas son 2, y la tabla de verdad sería la que se está mostrando ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace este circuito? Este circuito lo que hace es recibir un número binario en su entrada A, que puede ser un 1 o un 0, recibir otro número binario en su entrada B, que puede ser un 1 o un 0, recibir también un acarreo de entrada. Recordemos que cualquier suma puede tener un acarreo inicial, que puede ser 1 o 0, y en base a eso, a la entrada A, a la entrada B y al acarreo de entrada, nosotros vamos a tener un acarreo de salida, ¿ya? Sería acarreo de salida, y acá tendríamos lo que sería el valor de la suma, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace este sumador completo, que nosotros podemos mostrarlo con el símbolo que aparece acá. Ya que por dentro lo que tiene es dos semisumadores, que son los que vemos acá. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro primer circuito combinacional modular, que sería el sumador, en su forma semisumador y en su forma sumador completo. Ya, por ejemplo, como podemos ver aquí, para las entradas dadas, que sería esta y esta, determinar las salidas finales e intermedias del sumador completo, sino también el acarreo. Entonces, como dice ahí, el primer semisumador tiene entradas 1 y 0, por lo tanto, la suma entre 1 más 0 debería ser 1. Entonces, de aquí a este paso es 1 más 0 es igual a 1, y esto no genera acarreo, y al no generar acarreo, entonces la salida de aquí es 0. ¿Ok? Luego, en la siguiente entrada tenemos un 1. ¿Ok? Entonces, en esta nueva entrada A vamos a tener un 1, y en esta nueva entrada B vamos a tener un 1 también, que sería el que va aquí. Mientras que el acarreo de salida en el primero sería un 0. Por lo tanto, si nosotros sumamos 1 más 1, debería darnos un 0, que es el valor final de la suma, y nuestro acarreo de 1 más 1 sería 1 más 1, nos da 0, con un acarreo de 1. Finalmente, en esta última puerta OR, nosotros tenemos que determinar si es que vamos a tener un acarreo de salida, y como vamos a tener en esta línea un 1 y en la otra línea un 0, nuestro acarreo de salida va a ser un 1. Por lo tanto, la salida de este sumador completo sería, en el caso de la suma,
va a ser igual a un 0, y en el caso del acarreo de salida va a ser un 1. ¿Ok? Entonces, para una entrada 1, 0 y un acarreo de entrada que sería un 1, nosotros vamos a tener una salida expresada como suma igual a 0 y acarreo igual a 1. ¿Ok? Ese sería entonces un ejemplo para el sumador completo. Hay que observar también que el resultado del ejemplo previo nosotros podríamos leerlo directamente desde la tabla de verdad, sin tener que analizar el circuito, ¿ya? Entonces, si nosotros podemos llegar a esta tabla de verdad, cualquier combinación posible que nosotros podamos tener en la entrada, vamos a obtener inmediatamente la salida asociada a la entrada correspondiente. Ahora, si yo necesito sumar muchos números o números binarios más grandes, nosotros los puedo combinar en paralelo, que es como se ve en la imagen, para sumar números binarios con múltiples bits. Si quiero un sumador de 4 bits, tendría que conectarlo como aparece ahí, en donde, si se fijan, este sería el LSB, este número sería el LSB, el anterior no, ese sería el LSB, estos serían los MSB, ¿ok? Entonces, A1, A4, A3, A2 y A1 serían un número binario, y B4, B3, B2 y B1 serían el otro número binario. Entonces, de esa forma, nosotros utilizando 4 sumadores completos, podemos, conectándolos en paralelo, podemos generar un sumador de 4 bits. Si quisiera un sumador de 8 bits, tendría que conectar el sumador, 8 sumadores en paralelo, tal como aparece aquí. O sea, las entradas de datos directamente llegan. El acarreo de salida de uno de los sumadores, del primer sumador, va a ser el acarreo de entrada del siguiente, el acarreo de salida del siguiente, el acarreo de entrada del siguiente, y así. Entonces, ahí nosotros podemos generar un sumador con la cantidad de bits que necesitemos. Y hay que considerar que el acarreo de salida no está listo hasta que se va a propagar a través de todos los sumadores completos. Recordemos que al principio del curso vimos que todos estos pulsos no eran instantáneos. O sea, los pulsos ideales son así, pero en la realidad son algo así. Entonces, ese retardo que se demora el acarreo se denomina propagación de acarreo, que retarda un poco el proceso de suma dependiendo qué tan rápida sea la tecnología que estamos utilizando. ¿Ok? Aquí tenemos un circuito integrado que genera o que tiene en su interior inmediatamente 4 sumadores completos, y por lo tanto sería lo mismo que tenemos acá, pero en una sola pastilla, que sería el 74LS283. ¿Ok? Y nos especifican también que el retardo máximo para la carrera de salida serían 17 nanosegundos, o sea, un retardo bastante pequeño, pero que quizás para ciertas aplicaciones puede ser un tanto grande. ¿Ok? Entonces, eso sería lo relacionado con los sumadores. Adicional a los sumadores, nosotros vamos a ver lo que son los comparadores, que, como su nombre lo indica, su función es comparar las magnitudes de dos números binarios para determinar qué relación existe entre ellos. Su forma más simple es la que tenemos acá, ¿ok? Que utilizamos puertas XNOR. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros comprobar la igualdad de dos números de 4 bits? Como dice aquí, multiplicando las salidas de 4 puertas XNOR. Entonces, con este circuito nosotros comprobamos si A4, A3, A2 y A1 es igual a B4, B3, B2 y B1. ¿Y cómo lo determina? Si la salida es 1, implica que son iguales. Si la salida, por otro lado, es 0, va a implicar que no son iguales. ¿Ok? Esto tiene que ver por cómo funciona la compuerta XNOR, que me genera un 1 si es que los números son iguales. O sea, si es que A1 y B1 son 1, 1 o 0, 0, me genera un 1, y en contrapartida, si son diferentes, me genera un 0. Y para que
el número sea completo, cada uno de sus números tiene que ser igual. ¿Ok? Entonces nosotros podríamos generar un circuito integrado. Este es un ejemplo del 74LS85, que es un comparador que toma un número binario de 4 bits, otro número binario de 4 bits, y lo que me dice aquí es que si A es igual a B, o sea, si A es igual a B, nuestra salida va a ser 1 aquí y el resto va a ser 0. ¿Ok? Esto es para A igual a B. Si A es mayor que B, nosotros vamos a tener un 1 en esa salida correspondiente y el resto va a ser 0. Y si A es menor a B, vamos a tener un 1 en esa salida que corresponde. ¿Ok? Y estas entradas que están aquí son en caso de que yo quiera poner varios comparadores en cascada para ir comparando números más grandes. ¿Ok? Que es como está conectado acá, en donde tenemos entradas en cascada y también tenemos las entradas muchas veces de habilitación. Entonces el comparador de más abajo tiene un nivel alto lógico en la entrada A igual a B para poder expandirlo. Y de esa forma nosotros podemos comparar números más grandes. En este caso, número de 8 bits. Y así nosotros podríamos seguir comparando números más grandes. ¿Ok? Entonces esa sería la función de un comparador. Por otro lado, otro elemento que nosotros debemos observar son los decodificadores. Entonces, ¿cuál es la función de los decodificadores? Los decodificadores detectan la presencia de una combinación específica de bits en su entrada. ¿Qué quiere decir esto? De que la salida de nuestro decodificador será la salida será 1 si detecta cierta combinación. ¿Ok? Entonces, lo que hacen los decodificadores es detectar una combinación en particular en la entrada y cuando detectan esa combinación, su salida es 1. ¿Ok? Eso es cuando son en nivel alto. Si funcionan en nivel bajo, la salida va a ser 0, que sería el ejemplo que está acá. Entonces, fíjense bien, para este primer circuito, para que la salida X sea igual a 1, tiene que forzosamente todas las entradas de esta compuerta AND necesariamente necesitan ser 1. Entonces, para que sea 1, este va a tener que ser 1, este también va a tener que ser 1, porque están conectados directamente a la compuerta AND. Sin embargo, A2 y A3, como tienen una negación, van a tener que ser un 0. Al pasar por la negación, se convierten en un 1. Y por lo tanto, la compuerta AND, que está acá, va a recibir 4 unos y por lo tanto X se va a evaluar como 1. Sin embargo, la combinación de entrada es 1, 1, 0, 0. Y por lo tanto, este circuito lo que hace es detectar la combinación de entrada. Recuerden que se lee así, porque este sería el MSB, 0, 0, 1, 1. En el caso contrario, es el mismo decodificador, pero en este caso, X va a ser igual a 0. ¿Ok? Funciona con nivel bajo y por lo tanto la salida nos va a indicar como un nivel bajo cuando nosotros detectemos nuestra combinación. Entonces, aquí viene algo muy importante que tienen que tener muy claro. Entonces, voy a tratar de decirlo lo más simplificado y lento posible. Ustedes, obviamente, como es un video, lo pueden repetir una y otra vez. Si tienen cualquier duda, me la hacen saber. Cuando nosotros hablamos de que trabaja en nivel alto o en nivel bajo, hablamos de que su salida va a ser nivel alto o va a ser nivel bajo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? De que nos va a detectar, en este caso, nuestra combinación y la va a señalar, cuando hable de nivel alto, la señala con un nivel alto que nosotros lo asociamos con un 1. Y nosotros el nivel alto podemos detectarlo porque no tiene negación. Acá no hay negación. ¿Ok? Sin embargo, cuando hablamos de un nivel bajo, nosotros nos vamos a estar refiriendo a que este nivel bajo, la combinación va a ser indicada con un nivel bajo o con un 0 en la salida. Y en este caso, sí hay negación en la salida. ¿Ok?
Entonces, eso tiene que quedar súper claro porque ambos circuitos cumplen exactamente la misma función. La diferencia es que el que está a la izquierda, que es con nivel alto, me va a detectar la combinación y me va a entregar un nivel alto, que nosotros lo asociamos con un 1, mientras que el circuito de la derecha me va a detectar la misma combinación, pero su forma de decirme que detectó esa combinación va a ser con un nivel bajo o con un 0. ¿Ok? Entonces acá tenemos un ejemplo. Dice, asuma que la salida del decodificador es un 1 lógico. Entonces, si nosotros tenemos un 1 lógico en la salida, ¿cuáles deben ser las entradas del decodificador? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Nosotros sabemos que acá tenemos una compuerta AND. Nosotros sabemos también de que para que una compuerta AND evalúe como 1, todas sus entradas deben ser 1. ¿Ok? Entonces, como todas sus entradas deben ser 1, nosotros tenemos que forzar un 1 ahí, un 1 ahí, un 1 ahí y un 1 ahí. Entonces seguimos el cable y decimos ya, a ver, un 1 y aquí pasamos por un negador. Entonces si en esta salida del negador tenemos un 1, la entrada naturalmente va a tener que ser un 0. El mismo caso va a pasar para este 1, para que esté aquí va a tener que ser un 0, y en el otro caso directamente va a estar entrando un 1. Por lo tanto, la combinación que va a estar detectando este decodificador sería un 1-0, 1-0. Recordemos que siempre comenzamos leyendo el número por el subíndice más alto, que sería el MSB. ¿Ya? Entonces, la combinación que va a estar detectando este decodificador y por lo tanto la entrada del decodificador es 1-0, 1-0. Los decodificadores MSI tienen múltiples salidas para poder decodificar cualquier combinación de entrada. Este es un decodificador de binario a decimal que se muestra aquí, que tiene 16 salidas, una para cada entrada binaria. ¿Qué quiere decir esto? De que aquí nosotros vamos a tener una combinación binaria que puede ir desde el 0000 hasta el 1111. Y ahí nosotros vamos avanzando desde el número 0 hasta el número 15. Entonces, dependiendo de la combinación que nosotros generemos acá, es la salida que nosotros vamos a estar activando, que va a estar asociada con un número decimal. ¿Ok? Entonces, como se dice aquí, para las entradas mostradas, que sería 0, 1, 1, 1, ¿cuál es la salida? Entonces, tenemos, recuerden que las entradas son A3, A2, A1 y A0. Entonces, las entradas en este caso sería 1, 1, 1, 0. Entonces, como tenemos que las entradas son 1, 1, 1, 0, este número, si nosotros lo pasamos de binario a decimal, nosotros tenemos que es el número 14. ¿Ya? Como es el número 14, hay una salida que está asociada al número 14. Y como vimos en la diapositiva anterior, como están las salidas negadas, este es un decodificador que funciona a nivel bajo. Por lo tanto, cuando detecte la combinación, me va a arrojar un nivel bajo en la salida correspondiente y el resto van a ser todos unos. ¿Ok? Entonces, lo que hace el decodificador es detectar una combinación en la entrada y avisarme con la salida cuál es la combinación de entrada. O sea, decodifica en este caso desde binario hasta lo que son los números decimales. ¿Ya? Otro decodificador es el que tenemos acá, que es el 74HC154, que incluye dos entradas de selección, que son estas, que deben estar activas para habilitar las salidas. Y aquí viene otra cosa muy importante. Son entradas de habilitación, que nosotros las vemos como enable, que deben estar activas sí o sí para que el decodificador funcione. ¿Ok? Y fíjense lo que dice aquí. Aquí nos está diciendo, se activan con un nivel bajo en ambas entradas. ¿Cómo vamos a detectar nosotros eso? Nuevamente con lo que está acá. ¿Ok? O sea, si una entrada tiene esa pelotita, por así decirlo, ahí quiere decir que es una entrada que está negada y que por lo tanto se debe activar con un 0.
Por contrapartida, si no aparece esa pelotita que está ahí, quiere decir que la entrada funciona con un 1. Eso es muy importante acá y en lo posterior que vamos a ver después en los flip-flop. Obviamente, si eso no queda tan claro, la idea es que me lo hagan saber, ya sea a través del foro de consultas o también a través de algún correo o en los horarios de consulta mediante las videoconferencias. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, que son los decodificadores de BCD decimal, que aceptan una entrada decimal codificada en BCD y activan uno de los 10 posibles indicadores de dígito decimal. Entonces, aquí aparece un ejemplo. Entonces, la idea es que ustedes tomen ese ejemplo y puedan verificar cómo fue que se llegó a esa solución, tomando la secuencia que va apareciendo ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que asumimos que las entradas del decodificador son la secuencia 0101, 0110, 0011 y 0010. Entonces recordemos que como es un decodificador de BCD a decimal, cada uno de estos números va a activar la salida decimal que le corresponde. Por lo tanto, debemos comenzar diciendo 0101. ¿A qué número decimal corresponde? Corresponde al 5. Por lo tanto, en un primer momento va a ser el 5 la entrada que se va a activar. Luego, el 0110 corresponde al 6. Y por lo tanto, luego va a ser el 6 la salida que se va a activar. Posteriormente tenemos el 0011, que eso en decimal es el 3. Y por consecuencia, la siguiente salida que se activa es el 3. Recordemos que se activan con un 0. Entonces, si la secuencia es esa, primero sale un 0 por acá, primero. Luego, cuando cambia la secuencia de entrada, vuelve a cambiar la salida y ahora esa es 0. Luego vuelve a cambiar la entrada, esa es 0. Y posteriormente el 0010 sería el número 2 y sería esta salida la que estaría evaluándose con un 0 y el resto se va evaluando con un 1. Entonces ese sería un decodificador que va desde BCD a decimal. Recordemos que los números BCD van del 0 al 9, por eso acá tenemos solamente desde el 0 hasta el 9, a diferencia de este decodificador, que es un decodificador de binario a decimal y por lo tanto va desde el 0 hasta el 15. También podemos tener un decodificador BCD a 7 segmentos, que la intención de este decodificador es que nosotros podamos trabajar con los displays de 7 segmentos para poder ir encendiendo y mostrando los números que nosotros necesitamos. Entonces, lo que nosotros vamos haciendo es encendiendo las diferentes combinaciones que van a hacer que los números se enciendan y que acá en el BCD nos vaya mostrando lo que nosotros necesitamos. ¿Ok? Aquí, para efectos prácticos, se muestra la conexión con estas resistencias que muchas veces en circuitos digitales se utiliza para limitar las corrientes. Recordemos que acá, por lo general, se trabaja con corrientes bastante bajas y por lo tanto lo ideal es tratar de limitarlo. Ahora, este valor de 330 ohm es un valor estándar. Lo mismo este de 1 kilo. Algunas tecnologías van a requerir una resistencia mayor, otras una resistencia menor. Por lo general esto es algo que es proveído por el fabricante a través del datasheet que ustedes pueden revisar cuando trabajen con cualquier circuito digital. Aquí también podemos ver una configuración de cómo trabajar con varios displays de 7 segmentos si es que queremos mostrar mucho más números. ¿Ok? Y también se puede trabajar con punto decimal. Hay algunos displays de 7 segmentos que trabajan con el punto decimal. Y aquí tenemos otro ejemplo de decodificador, que es el caso de una computadora, ¿ok?, que tiene que comunicar con una variedad de dispositivos externos. Por ejemplo, una impresora, puede ser un teclado, puede ser un mouse. Entonces, cada una de esas comunicaciones tiene que hacerse a través de alguna entrada en específico, para decirle que se tiene que comunicar, por ejemplo, con la impresora y no con el teclado, o no con el monitor, o no con el módem, etc. ¿Ok? Entonces, los decodificadores fueron usados en las computadoras para poder determinar con qué dispositivo debe comunicarse
el procesador del computador y no mandar la misma información a todos, lo cual no tendría sentido porque la información de la impresora probablemente el teclado ni siquiera la pueda comprender del todo. Otro circuito que tenemos que revisar son los codificadores, que los codificadores aceptan un nivel lógico activo en una de sus entradas y la convierten en una salida codificada. Entonces lo que hacen los codificadores es el proceso inverso de los decodificadores. En los decodificadores nosotros recibíamos una entrada en binario y por lo tanto al recibir una entrada en binario, que podría ser un dígito de 4 bits, A, y nosotros la transformamos en una salida decimal que le correspondía. Eso es en el decodificador, deco. En el codificador nosotros vamos a entrar con alguno de estos números, o sea, por ejemplo, vamos a entrar con la entrada número 4, ¿ya? Entrada 4, y lo que nosotros vamos a obtener en la salida es la combinación asociada con el número decimal 4, que en este caso sería el 0100, ¿ok? Entonces hace el proceso inverso de la decodificación. Aquí tenemos un ejemplo que es mostrar cómo el codificador decimal ABCD convierte el número 3 en un código BCD 0011. Ahí vemos que las dos compuertas superiores tienen un 1, como se indica en la línea roja. De esta manera la salida va a ser 0011. Fíjense que lo que yo quiero hacer es, si yo activo esta entrada, que se corresponde con el 3 en decimal, lo que yo quiero es que ese 3 en decimal que yo activé asociado con la entrada 3 se convierta en un 3 en número binario, que sería el 0011. Entonces el circuito que tenemos ahí, mediante esa interconexión, lo que me permite es, dependiendo de la entrada que yo active, obtener el número binario correspondiente. En este caso es un codificador de decimal ABCD, por eso va desde el 1 hasta el 9. ¿Ok? Entonces, acá tenemos otro ejemplo en donde nos indican, por ejemplo, una entrada que debe ir a tierra y una entrada que debe ir a los 5 volts. Son entradas que al momento de trabajar en la práctica tenemos que considerar sí o sí. Y nuevamente las salidas van a ser en nivel bajo y las entradas también deben ser en nivel bajo. Entonces yo debo ingresar un 0 en el número que yo necesito obtener en mi salida BCD. ¿Ok? Este dispositivo ofrece mayor flexibilidad ya que es un codificador con prioridad. Esto quiere decir que si hay más de una entrada activa, aquella con la dígito decimal de mayor orden estará activa. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo, por ejemplo, activo 9 poniéndole un 0 y activo el 4 poniéndole también un 0, el resto sería todo 1. Eso quiere decir de que en realidad en mi salida voy a estar obteniendo el 9 porque al ser el dígito decimal de mayor orden, esa es la entrada que va a primar sobre la otra. Y acá podemos ver una aplicación, una bien estándar, pero bien conocida por todos, que es el teclado. Que nuestro teclado trabaja con un codificador donde nosotros, si apretamos cualquiera de las teclas, solamente una combinación en particular es la que debe mostrarse asociada, por ejemplo, con el número 1, con el número 2, con el número 3, etc. Entonces, cualquiera de las combinaciones que nosotros apretemos, que va a estar asociada con una entrada de nuestro codificador, nos tiene que mostrar solamente uno de los números, que va a estar relacionado directamente con el número que nosotros hayamos presionado. ¿Okay? Este caso sería un teclado numérico. El teclado con las letras funciona de una forma muy similar, también con varios codificadores, pero obviamente se expande mucho más la cantidad debido a que son muchas teclas y ahí se utiliza el código ASCII. También podemos ver lo que son los convertidores de código, que para eso sirven muchas veces los codificadores, que hay varios convertidores de código que cambian de un código a otro. Por ejemplo, los convertidores de binario a gray, ¿ya? O los convertidores de gray a binario. Entonces lo que hacen es convertir cualquier número que yo tenga binario a su equivalente en gray, y si yo tengo su equivalente en gray me entrega un código binario. ¿Ok? Entonces eso es una aplicación para mencionarla. Ya nosotros lo que vamos a trabajar son los codificadores, decodificadores y sumadores. Finalmente, otro elemento muy importante que también vamos a trabajar
son los multiplexores. Entonces, un multiplexor selecciona una línea de datos desde 2 o más líneas de entrada y encamina estos datos a la salida seleccionada. Eso quiere decir que los multiplexores van a tener entradas de selección, entradas de datos y mi salida de datos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que con esta selección de datos S1 y S0 yo voy a tener 4 combinaciones posibles y por lo tanto, dependiendo de cada una de estas selección de datos, yo voy a tener la salida a través de sub 0, de sub 1, de sub 2 o de sub 3. Entonces, esta entrada de selección, dependiendo de las variables de entrada que tenga, me va a indicar cuál de estas entradas de datos yo debo mostrar en la salida. Por ejemplo, ¿qué línea de datos se selecciona si S1 y S0 son igual a 1, 0, que es lo que está acá? Entonces, si nosotros nos vamos a la tabla, si nosotros tenemos el 1, 0, nuestra salida de datos va a ser de 2 y por lo tanto, lo que va a estar saliendo por acá es el dato que esté entrando en D2, que puede ser un 1 o puede ser un 0. Y el resto de las salidas nosotros no sabemos, y el resto de las entradas no nos interesa saber. Entonces, las entradas de selección pueden ir cambiando y eso va implicando que la salida de datos va a ir cambiando. ¿Ok? Y finalmente, también tenemos el demultiplexor, que realiza la función opuesta al multiplexor o al MUX. Entonces, tiene líneas de selección, ¿ok? Y también tiene una entrada de datos. Entonces, yo voy a tener un dato entrando y voy a elegir por cuál de mis salidas necesito que ese dato esté saliendo, ¿ok? Estas son entradas habilitadoras y este sería el dato, ¿ok? Entonces, lo que vamos a tener en el multiplexor son varios datos y yo elijo cuál es el dato que quiero que salga. En el demultiplexor tengo una línea de datos y voy a elegir por cuál de las salidas quiero que salga. Básicamente eso es lo que es. ¿Y cómo voy a decidir eso? Mediante las entradas de selección en el caso del multiplexor o las líneas de selección en el caso del demultiplexor, que siempre van a estar asociadas con cada uno de estos números que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo en donde nos piden determinar las salidas dadas las entradas mostradas. Entonces, lo primero que debemos notar es que las entradas de habilitación deben estar conectadas a un nivel bajo, debido a que están negadas ahí, para poder funcionar. ¿Ok? Entonces, yo les recomiendo que esto lo revisen, lo puedan hacer ojalá durante la semana y que cualquier duda que vayan teniendo, idealmente me la comenten. ¿Ok? Recuerden que tenemos los horarios de consultas disponibles a través de las videollamadas y también pueden hacerlo a través de los foros o a través del correo electrónico. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es ir viendo qué combinación es la que nosotros tenemos aquí con A2, A1 y A0, que van a ser nuestra línea de selección de datos. Ver cuál es el dato G1 y posteriormente ver cuál es la salida. ¿Okay? Esto en la presentación del curso va a estar resuelto, pero la idea es que ustedes también lo puedan ir resolviendo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las cosas importantes que debemos recordar? Sumador completo, que es un circuito digital que suma 2 bits y un bit de entrada de acarreo, que produce una suma y un acarreo de salida. Cascada, que es donde conecto 2 o más dispositivos similares para expandir la capacidad. La propagación de acarreo y el acarreo anticipado. Esto no es necesario que lo tengan completamente claro. Principalmente porque lo que es la propagación de acarreo y el acarreo anticipado no va a ser evaluado en esta prueba. El decodificador, que convierte información codificada en una forma familiar no codificada. El codificador, que es un circuito digital que convierte información familiar en una forma codificada. Codificador con prioridad, que es que dependiendo de si tengo más de una entrada activa, la de orden superior es la codificada y el resto no se considera. Lo que es un multiplexor y un demultiplexor. Entonces la idea es que ustedes puedan ver este video, que sería el contenido de esta semana,
puedan realizar algunos de los ejercicios que tenemos disponibles y que cualquier duda me la hagan saber. Que tengan un muy buen día, nos estamos viendo.